Enfoque, nuestra nueva serie. Y déjame decirte que la semana pasada estuvo muy interesante, ya que hablamos de la importancia de traer enfoques claros a nuestra vida. Hablamos de la importancia de estar bien seguros de quiénes somos. Somos creados por Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios si ponemos nuestra confianza en Jesús. Y luego eso nos hace personas que nos convertimos en maestros o discipuladores de alguien más. Eso es lo que hablamos. Hablamos también de cómo Dios nos ayuda en medio de las angustias de esta vida, de las preocupaciones. Cuando Él nos dijo, no se preocupen por nada, sino busquen primeramente el reino de Dios. Busquemos a Dios. Hablamos de eso y esto es el enfoque. Ahora, ya estamos buscando a Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que continúa después de buscar a Dios? El enfoque que veremos el día de hoy tiene que ver en cómo Dios trae una claridad a nuestra vida, para que luego esa claridad, ese enfoque, podamos llevarlo y traiga claridad a nuestras familias, traiga claridad a nuestro hogar, traiga claridad a nuestro matrimonio y a cada relación en la cual tú vamos a entrar en esta vida. Es ahí donde tú te conviertes, lo que nosotros llamamos en una buena influencia para los demás. Buena influencia. Pero yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Probablemente alguien aquí ha escuchado hablar de las personas tóxicas. La tóxica. El tóxico. Y a veces lo decimos, lo ponemos en memes y ni sabemos qué estamos diciendo, ¿verdad? Pero aquí te va lo que dice la definición, el significado de lo que es la persona tóxica. Es alguien que afecta directa y negativamente a sus más cercanos. Antes de que alguien diga amén, déjame continuar. Debido, entre otros aspectos, dice la definición, a su personalidad egocéntrica y narcisista. ¡Ay! Que hasta pesadas suenan esas dos cosas, ¿verdad? Y luego decía, la característica primordial de las personas tóxicas es su capacidad de inhabilitar el crecimiento de otros. Di conmigo la palabra crecimiento. Es una palabra interesante, es una palabra que nos habla de vidas. Ahora, existe una gran diferencia entre las personas tóxicas y las personas que tienen actitudes o acciones tóxicas. Y déjame decirte que este es un problema que existe tanto en no creyentes, pero también a veces los vemos en algunos creyentes. Dios diseñó nuestra vida, familia, para poder relacionarnos con los demás. Pero qué difícil es el vivir con los demás, ¿sí o no? De hecho, por ahí se inventaron la frase, mejor solo. La conoces muy bien, ¿verdad? No vayas a andar diciendo que es un versículo de la Biblia, porque eso no es bíblico. Dios no te diseñó para vivir solo. Así dice en la Biblia, pastor. No, la Biblia no dice eso. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que en la vida existen personas que son mala influencia. Y la pregunta de esta tarde es, ¿qué tipo de influencia tú y yo estamos siendo para todas las personas, para los más cercanos, pero también para aquellos que casi no nos vemos? La definición de un artículo decía, lo contrario de una persona tóxica es una persona nutritiva. Se me hizo interesante esa palabra. La persona nutritiva es aquella que ayuda a que otros crezcan. Y yo quiero mostrarte una foto en esta mañana. Probablemente tu vida y mi vida en muchas ocasiones se relacionan mucho a un árbol. De hecho, la Biblia en los Salmos nos habla de que seremos como árboles, pero lastimosamente a veces tú y yo, la vida nos trata tan mal, las relaciones que hemos tenido con las otras personas, que llegamos a ser árboles pero derribados. Mira ese árbol de raíz completamente, ya no hay hojas, ya no hay vida. Y lo triste es que en ocasiones nuestra vida se asemeja a un árbol como este, pero también tenemos otro tipo de árbol. Pasa a la siguiente. Fíjate qué hermoso esto.
completamente diferente. Mira el grosor de ese árbol, pero nota lo siguiente. No está solo. Pasa a la siguiente, por favor. Este es un parque, el Parque Nacional que se encuentra en California llamado Redwood. Y es conocido por tener los árboles más altos de todo el mundo. Eso es lo que decía el artículo. De hecho, la película de Star Wars, El Retorno del Jedi, fue filmada en este parque con unos árboles tan hermosos y tan llenos. Ahora, ¿por qué te muestro estas fotografías? Esta semana nuestra querida Amparo, que es parte de la iglesia, colocó en su red social una foto de un devocional que se me hizo muy interesante. Y hablaba de cómo es que crece un árbol en medio de un bosque. Y el devocional decía cosas como esta: cada árbol crece a un ritmo diferente, cada árbol tiene su propio ritmo de crecimiento, pero cuando el árbol está plantado de árboles que también son saludables, todo el ambiente cambia. ¿Por qué? Porque es más fácil enfrentar, si hay varios árboles, los vientos, las tormentas, los nutrientes de la tierra llegan a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el entorno es ideal para crecer. Nuevamente te hago la pregunta: ¿qué tipo de influencia estamos siendo tú y yo? ¿Qué tipo de iglesia estamos siendo tú y yo? El día de hoy nos enfocaremos en cómo podemos llegar a ese ambiente saludable para que a nuestro alrededor no se mueran las cosas, sino al contrario, las cosas crezcan. Yo he titulado el mensaje del día de hoy: seamos una influencia saludable. Seamos una influencia saludable. Acompáñame a Mateo capítulo 28 versículo 18. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos lo siguiente. Estaba a punto de ascender al cielo, y esto fue lo que Jesús les dijo, las últimas palabras, las últimas instrucciones: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Jesús. Por tanto, ustedes, iglesia, id y haced discípulos. Di conmigo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí esta hermosa promesa: yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje nos muestra una asignación que Dios nos dio, un enfoque, una tarea, un propósito, en el cual Él termina diciendo la parte que a todos nos gusta: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A cuánto nos gusta esa parte? Saber que Dios está caminando con nosotros. Si tú estás en problema, si tú eres creyente, recuerda esto: Dios ha prometido estar contigo. Alguien diga amén a eso. Ahora, esa es nuestra parte favorita, pero muy frecuentemente olvidamos toda la primera parte que dice: id, pon de tu parte, saca lo que tienes adentro y comienza a hacer un trabajo que es hacer discípulo. ¿De qué manera? Dos cosas: bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta no es una idea de Champion Forest. Esta no es una idea de un pastor aquí en la tierra. Estas son las indicaciones de Jesucristo. ¿Quién está hablando este pasaje? El mismo Jesús decía: bautícenlos. Por eso al final, si tú gustas hacerlo, recuerda, ser obediente a lo que Jesús mandó. Adelante, va a ser un privilegio para nosotros. Pero luego viene otra segunda parte: enseñándoles. Di conmigo: enseñándoles. Esta palabra es muy minuciosa. Enseñándoles el qué, cualquier cosa, no, todo lo que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Esto nos muestra una realidad. Tú y yo tenemos un propósito en la vida, y es un propósito eterno. Es el cambiar la realidad de alguien más. ¿Cómo? Haciéndolo discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? El diccionario dice que un discípulo es la persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Si hay un discípulo, hay un maestro. El discípulo es la persona que recibe enseñanzas de un maestro. Y quiero decirte algo: en esta vida
Todos somos maestros de alguien más. La pregunta no es si tú eres o no maestro. La pregunta es si eres un buen maestro o un mal maestro. Porque muchos te están observando. Las personas nos observan. Las personas nos escuchan hablar. Las personas se meten a nuestra red social para ver qué es lo que posteamos, para ver qué es lo que opinamos, para ver qué tan enojones somos, para ver qué tanto amor tenemos. Las personas están pendientes de nosotros, tanto que por eso a veces dices, mejor solo que mal acompañado. Pero te tengo una mala noticia. En esta vida nunca vas a estar solo. Si tienes hijos, tienes personas que te están observando. Uy, solo el pastor tiene hijos aquí. Si estás casado, tienes personas que te están observando. Aprendiendo de ti. Creciendo en un ambiente que tú mismo estás abonando. La pregunta es, ¿qué tipo de maestros somos tú y yo? Ahora, si bien este segundo enfoque que vamos a desarrollar rápidamente tiene que ser el enfoque en mi iglesia, debemos recordar lo siguiente: la iglesia no es un edificio. La iglesia son personas. La iglesia son vidas que tratamos de enfocarnos en Dios y en su palabra. Y como resultado, fíjate, al enfocarnos en Dios y en su palabra, debemos comenzar a tener vidas saludables que son buena influencia a otras vidas. ¿Vino la iglesia de Dios en esta tarde? ¿Está la iglesia de Dios en este lugar? Entonces aquí nos hablan a ti y a mí. Si realmente buscamos a Dios primeramente, si realmente escudriñamos su palabra como es lo que debemos hacer, entonces espera en nosotros un resultado: convertirnos en un ambiente saludable para que otros puedan crecer. Y en esta vida vamos a desarrollar 3 breves puntos de cómo podemos influir. Puedes influir en nada, puedes influir para mal o puedes influir para bien. Vamos al primero. Es una vida sin ningún tipo de influencia. Una vida sin ningún tipo de influencia. Este es ese tipo de vida tan pasiva que no le interesa lo que sucede a su alrededor. Solo le interesa él mismo. Cuando hago el mismo, no nos eches la culpa a los hombres. Estoy hablando de toda la persona, ¿ok? De toda la humanidad, de toda la creación, de todo ser viviente acá. Entonces, hay personas en esta vida que llegan al punto de decir, no, yo nací y así me quiero morir, sin influenciar a nadie. Lo triste con este tipo de personas es que nunca sentirán en su vida satisfacción ni felicidad. Porque quiero decirte algo: la satisfacción y la felicidad llegan cuando tú encuentras tu propósito. Y el propósito no te lo da el gobierno, el propósito no te lo da una nación, el propósito te lo da Dios, quien te creó. Y ese propósito viene muy de la mano de lo que Él dejó instituido: vayan y hagan discípulos. Pero a veces la palabra discípulo suena muy religiosa. Lo que te lo quiero decir es lo siguiente: tú eres el encargado de llevar una nueva vida a donde quiera que tú vas. Tú y yo somos responsables primeramente de enfocar nuestra vida para luego poder enfocar la vida de alguien más. Pero cuando tú llevas una vida sin ningún tipo de influencia, probablemente cada día de tu vida será más gris que el día de hoy que estuvo con lluvia. Será tan deprimente que ni siquiera te darán ganas de hacer las cosas. ¿A cuánto nos costó hoy venir a la iglesia? Seamos sinceros. Por mucho que sonría, la pensaste, ¿o no? Ahí está. ¿Y sabes qué? No tienes propósito. Pero cuando tú tienes propósito, no importa si llueva, no importa si cae nieve, no importa si truena, tú dices, yo tengo una responsabilidad, no con la iglesia, de llevar un ambiente saludable. Cuando tú entiendes que la iglesia es esto, es cuando encuentras el propósito. Me gusta decirle a las personas en la iglesia: usted necesita un área en donde servir. ¿Por qué? Porque usted necesita sentir la satisfacción y la felicidad que es tener un propósito en la vida. Tenemos un ministerio de jornaleros que cada segundo sábado del mes preparan alimentos para ir y repartirle a las personas que no tienen alimento. Les llevan comida, les llevan chamarras cuando hacen frío, chumpas, suéter, como le quieras llamar en tu nación. Les llevan oración,
le llevan esperanza. Ahora, muchos de ellos dicen, pastor, fuimos a bendecirte. Según una cosa, los primeros bendecidos fueron ellos. ¿Por qué? Porque hay un secreto cuando tú le das a alguien esperanza que ya no tiene esperanza. Tenemos nuestro ministerio de jóvenes. Constantemente muchos jóvenes hablan acerca de que su vida no tiene valor. ¿Y sabes quién le puede llevar valor a esa vida? Sí, pastor, que se la lleve Dios. Sí, le dejamos toda la responsabilidad al Señor. Cuando Él dijo, ustedes son un ambiente saludable. Si nuestros jóvenes no tienen esperanza con nosotros en la iglesia, ¿dónde más la van a encontrar? Tenemos niños que constantemente me piden, pastor, envíenos a la congregación hispana, ¿verdad? Que ya no hagan más niños. Bueno, que sí lo sigan haciendo, ¿verdad? Ante eso no podemos hacer nada. Pero la pregunta es, ¿los hacemos? Y ahora, ¿quién los discipula? ¿En qué ambiente están creciendo nuestros hijos? Vámonos a nuestro hogar, que es ese núcleo donde tiene que ser un lugar seguro, un lugar lleno de amor y esperanza. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo está nuestro tipo de influencia? Me llena el corazón cuando me lleva gente a la iglesia y me dice, pastor, tengo este problema. Comenzamos a orar, comenzamos a caminar y de pronto Dios comienza a hacer lo que solo Él puede hacer. Acuérdate, no es un trabajo de un pastor, no es un trabajo de una iglesia, es Dios quien hace los milagros. Dios comienza a obrar. La sonrisa les comienza a cambiar. Las ramas les comienzan a salir a estas personas. Personas que probablemente eran como ese árbol caído. Pero déjame decirte algo, esta tarea no es solo para un pastor. Tú constantemente te enfrentas con necesidad a tu alrededor. Pero ¿qué tipo de influencia les estás dando? ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Muchos lo ignoraron, pero hubo alguien que dijo, yo tengo que hacer algo. Iglesia, no nos vayamos de esta vida pensando que nuestra vida no tiene propósito. Tu vida tiene propósito y Dios te ha llamado a influenciar a alguien más de la manera correcta, porque hay algo que debemos alejar de nuestra vida. Punto 2, es una vida con mala influencia. A veces preferíamos estar en los pasivos, pero aquí te va a salir el amén más fuerte. Vamos a ver, mira aquí. ¿Recuerdas que hablamos de las personas tóxicas? Ahora, la persona tóxica no necesariamente es el que tiene acciones tóxicas. La persona tóxica es aquella que realmente la felicidad lo hace el destruir a los demás. Y yo creo que aquí no tenemos nadie así. Pero cuidado porque podemos tener ciertas acciones tóxicas en nuestra vida, las cuales debemos evaluar. No podemos ser creyentes que amamos a Dios y tenemos acciones tóxicas. No podemos ser una iglesia que estudiamos la palabra de Dios y tenemos acciones tóxicas. Ahora, ¿dónde están las acciones tóxicas? Vámonos a Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice así. Pero ahora, di conmigo ahora. O sea, hoy quizás. Es el momento de eliminar, me gusta esta versión, de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan, o sea, hasta la mentira, unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ahora, qué listita, ¿cierto? La pregunta es, si esto fuera un examen, ¿a cuántos esos tú y yo le pusimos check? La Biblia nos dice, ahora traten de no, dice, eliminen, quítenlo. El enojo, la furia, ¿hay algún rápido y furioso por acá? Para que te rías un poquito, ¿verdad? Antes de que te enojes, porque te lo tienes que quitar. Palabras sucias. Qué triste es cuando en un hogar hay palabras, un lenguaje que no debe existir. Con razón los árboles no crecen. Con razón lo que vemos es todo lo contrario a lo que Dios nos quiere dar. Ahora, ¿quién dice que se va a quitar esta lista? ¿Es Dios? No, pero ahora es el momento de eliminar. ¿Quién lo elimina? Nosotros.
Por eso tú y yo podemos disfrutar de un buen servicio. Podemos tratar de buscar a Dios, pero si no quitamos los elementos, las acciones tóxicas, te aseguro una cosa: nuestro hogar continúa siendo un ambiente no saludable para formar hijos. Pero ahora bien, esto nos quita la esperanza. Pero es importante que lo hablemos. Como maestros, estos elementos lo que están tratando de hacer, Johan, es traerte el control a tus manos. Y Dios no nos ha mandado a controlar, nos mandó a influenciar. La influencia no es algo que se impone, la influencia es algo que se gana. Y esto lo vemos tanto en hogares como lo vemos en iglesias. Hay muchos líderes religiosos que les encanta controlar, y cuando quieren controlar se enojan, porque el que más se enoja es al que le hacen caso, ¿sí o no? Se enojó. Hay que hacer lo que dice, porque no, el enojo es una de las peores razones para destruir el corazón de alguien más. Y la Biblia no solo dice el enojo, dice la furia, y nos habla de comportamientos maliciosos, de calumnias, de lenguaje sucio, de mentiras. Familia, que en este día nos quitemos cada una de estas acciones tóxicas que están destruyendo nuestra vida y nuestros hogares. Alguien tiene que estar de acuerdo conmigo. Y le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Porque el hecho de que tú y yo sigamos a Jesucristo no quiere decir que somos perfectos, pero somos personas que tratamos de echarle ganas en esta vida. Júntate a personas que siempre tratan de eliminar ciertas acciones que están destruyendo a ellas y a su entorno. Y todo lo contrario, último punto, volvámonos una vida con buena influencia. Volvámonos una vida con buena influencia. Colosenses 3, pero ahora el versículo 12 dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo. ¿El pueblo de Dios está aquí? Amén. Aquí está, aquí nos va, agárrate. Santo y amado por Él. Ustedes entonces tienen que vestirse. Me gustó esta palabra que utilizó. Vestirse no con enojo, no con furia. Esa ya pasó. Ahora vestirse de tierna compasión. ¿Hay alguien aquí tierno como Palomita? Sí, que lleno de paciencia, ¿verdad? La paciencia te hubieran puesto a ti por nombre. Tierno de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Alguien aquí se enoja cuando alguien no hace las cosas a nuestra manera? Y nos gusta la canción de A Mi Manera, ¿no? Acuérdate, el control nos encanta, pero ese no produce nada saludable. Perdonen a todo el que los ofenda. No lo dice el pastor Iván, lo dice la Biblia. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse, aquí te va nuevamente, de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Sabes que a veces nos falta este tipo de vestimenta en nuestras casas? Nos vestimos bien para los domingos. Nos gusta vernos bien en la foto del Face, ¿sí o no? Hasta le dices, a ver, no, tómame otra. En esa no refleja lo que yo soy. Y tienes razón, porque tú no eres esa persona. No es mi lado, dice Manny. Y tienes razón, porque tienes un lado oscuro. Y no lo digo por Manny, que está oscurito también, ¿verdad? Que no quieres que nadie más vea. Pero te aseguro una cosa, muchos lo están viendo. Y lo más triste es que los más afectados son tus hijos. Es tu pareja que le prometiste delante de alguien que le ibas a cuidar. Ahora yo veo que los hombres se ríen, las mujeres están bien serias. Porque iglesia,
Esta es la realidad. Ser iglesia no se trata de venir a cantar. Ser iglesia no se trata de venir a poner una sonrisa cuando no la quieres poner. El Hijo de Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Y si tú te estás perdiendo y tu hogar se está perdiendo, Él puede rescatarte, solo Él. Pero aquí viene la responsabilidad. Escuchamos mensaje a cada domingo, pero esa ropa tú te la pones. Es como llegar a tu casa cuando estás todo sucio del trabajo. Hay personas que me dicen, pastor, yo no llego a lo de hombres, que por cierto comimos como nunca, como que si Cristo vendría el sábado, ¿verdad? La pasamos re bien. Y a veces hay hombres que me dicen, pastor, pero mire, estoy todo sucio. Hay otros que me dicen, yo no fui porque salgo tarde. Y yo le digo, vente como estás. Porque crecemos en una burbuja de creer que las apariencias es lo que importa. A Dios no le importa tu apariencia, a Dios le importa tu corazón. A Dios le importa tratar con tu enojo y que te comprometas con Él, no con una iglesia, no con un pastor en la tierra, sino que realmente nos volvamos lo que Él quiere que nos volvamos. Un ambiente saludable donde otros puedan realmente encontrar a Cristo y cambiar sus vidas. Ahora Jesús llevó una vida de compromiso. Lo que Jesús impactaba no eran solo sus palabras, eran también sus acciones. Por eso es que Jesús impactó la vida de los demás, porque todo lo que decía iba acorde a la forma de vida que Él llevaba. Pero iglesia, necesitamos pasar al siguiente nivel de enfoque. Ya basta de estar hablando de Jesús y comencemos a mostrar al Jesús que tanto predicamos. Un Jesús que perdona, un Jesús que ama sin condición. Cuando la gente reencuentra esa influencia, te aseguro una cosa: ese árbol que está caído vuelve a ser plantado, pero en un lugar diferente, en un lugar donde no va a ser juzgado, en un lugar donde va a recibir el amor que realmente hace que vuelva a florecer. Mi abuelita, que ahora está en el cielo, en la presencia de Dios, le gustaban mucho las plantas. Y ella decía, se lo pasó a mi papá también. Los dos son iguales. Te amo, papá, un saludo. Yo sé que estás viendo el video también. Tenían sus jardines con un montón de plantas. Y decían que hay que hablarle a las plantitas. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Y ahí los tienes, todos locos, ¿verdad? No, o sea, locos bien, ¿verdad? ¡Qué hermosa está usted hoy! Y uno, ¿a quién le está diciendo eso? Usted va a florecer como nunca. Ay, mire nada más, qué bellas hojas. Lo triste es que somos a veces así con las plantitas. Y luego llega el hijo, papi, espérese, que le estoy hablando a la plantita. Ay, qué linda estás, plantita. Lo triste está en que a veces nos pasamos a las cosas. Mira mi auto, qué troca más linda. Niño, ¿qué está haciendo ahí? Bájese de ahí. ¿Por qué sube con un Ay, pero la troca está divina. Le hablamos a la casa. Mira mi casa, tan linda mi casa. De pronto te llama tu hijo que necesita algo y no tienes tiempo. Eso no es tener un enfoque eterno. Este es tener un enfoque nada más en este lugar. Pero Dios te creó a ti para lo eterno. No te desenfoques. No te desenfoques. Tu familia es más valiosa que tu casa. Tus hijos son más valiosos que tus deportes. Tu pareja es más valiosa que tu trabajo. Eso es tener enfoque. Por eso Jesús, y con esto termino en Marcos 1:9, fíjate, Jesús desde Nazaret de Galilea, fíjate, vino en esos días y fue bautizado por Juan en el Jordán, el Hijo de Dios. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Me encanta este pasaje porque Dios mismo entra en escena. Hay un Padre celestial, hay un Hijo que está siendo obediente a ese Padre bautizándose. Ahora hay un Espíritu Santo. Y dice, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo.
Por eso el mismo Jesús que se bautizó acá, más adelante en las últimas indicaciones dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Por qué ese orden? Porque el bautizo es la primera señal de que tú quieres ser obediente a Dios. Si tú no tomas ese paso de obediencia, te será muy difícil llegar al compromiso de realmente poder hacer discípulos como Dios quiere que lo hagas. No te bautizamos para hacer un número en la iglesia, te bautizamos porque tú necesitas entrar en ese compromiso con Dios. Por eso, en este momento, van a haber personas que van a tomar esta decisión de bautizarte. Si tú vas a ser una de estas personas, a medida que seguimos cantando, ponte de pie en este auditorio, que no te dé vergüenza de ningún tipo. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.